Vamos a darle la bienvenida ya mismo a Marcelo Biasati, analista internacional. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, bienvenido. Hola Pedro, bienvenido. Muchas gracias Gracias, por la invitación gracias por y la verdad acompañarnos. que bueno, un poco poder tratar de entender las claves de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania es bastante complejo. Es Es bastante complejo, sí. complejo porque es ¿Qué te parece? no solamente el conflicto, los Ajá, conflictos regionales son los que tensan las relaciones internacionales, ajá, pero básicamente es que esto estamos hablando de un nuevo orden de seguridad mundial, ujú, donde los coletazos se hacen claro. sentir más allá de la geografía. En realidad el mundo es redondo y hablando algún poquito de historia, cuando se habla de la guerra de Crimea en el siglo XIX, Sí, la consecuencia de la guerra de Crimea, por ejemplo, para nosotros es que como terminó rápido la guerra y había ropa que darle al ejército turco, los ingleses no sabían qué hacer con parte de su uniforme y ujú, formó parte de la bombacha de nuestros gauchos. O ajá. sea, el Ah, mundo ya mira, era redondo y sí. era globalizado desde hace mucho. Ujú. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? A ver. Lo que está pasando lo sufrimos en el surtidor con el último aumento, Sí. Acá, lo claro, en la realidad que vamos a vivimos, ¿no? sufrir ahora con la Sí. y no todas son pálidas, también hay oportunidades. Ujú, Hay oportunidades que pueden ser oportunidades o desventajas. Seguramente esto va a acelerar el cambio de la matriz energética ajá, sobre las energías alternativas, lo que va a conllevar a el aumento del precio internacional del litio y la ujú, velocidad extractiva del mismo. Recordemos que Argentina todavía no ha declarado al litio como un elemento estratégico. ajá. Entonces, por eso hablo de oportunidad y hablo de desventaja. Claro, para la Ahora Argentina bien, esa puede ser una salida, una alternativa en esta situación crítica que tiene en materia económica, Marcelo, tal vez, ¿no? a ver, en algún momento se habló que el litio podía llegar a ser el 20% del ingreso de la Argentina, Ujú. pero eh, Chile Sí. le cobra una retención por ser un material estratégico similar a la que nosotros le cobramos a los granos. Ajá. Ahora, las empresas extractivas de litio en la Sí. Argentina pagan como si fuera una pizzería. Por eso digo, oportunidad o desventaja. Sí. Está en nuestra habilidad ver de qué lado queremos que caiga la taba. ¿Puede ser esa una carta que tenga justamente y que saque de la galera tal vez el mandatario argentino Alberto Ángel Fernández en las conversaciones que tuvo con Putin y que en estos momentos está manteniendo con el presidente Xi Jinping en China? ¿Puede ser una opción de negociación ante la crítica situación y las negociaciones que están ahí, viste, como en las cuerdas con el Fondo Monetario Internacional, Marcelo? Bien, hay una cuestión. A ver. Siempre hay que ver que cuando hay un mensaje de estos, acá nadie es ingenuo. Hmm. Y en tal caso habla a distintos públicos. Ajá. Cuando habla al Fondo Monetario Internacional, porque digamos, la semana pasada necesitábamos el aire del acuerdo con el fondo. Sí. Ujú. Ahora, desde el punto de vista económico, ¿qué era el acuerdo con el fondo? Para algunos, la tranquilidad en algún punto para llegar a al último tramo de la gestión de Fernández. Sí. Ujú. Para otros, dentro de la misma alianza, era el tener que aceptar condiciones que complicaran la reelección del reemplazo. Ujú. Llamémoslo la cámpora, Claro. llamemos esto a Máximo Kirchner. Ujú. Ahora bien, nada de lo que uno haga en estas circunstancias es gratis. Y el fondo firmó la semana pasada y ahora te lo revisa. Ahora Claro. bien, ¿qué hiciste vos en una semana? Ahí está, ¿no? ¿Qué hiciste en una semana? Claro, estas jugadas Bueno, por ahí como para habilitar otras alternativas, seguramente los pone nervioso también a la gente del Fondo Monetario Internacional y a los Estados Unidos que ven que hay otro tipo de negociaciones en forma simultánea. ¿Cómo puede quedar esta situación? bien, quizás debería haber habido un elemento más inteligente por parte de la Cancillería, Ujú. por parte del gobierno, Sí, que debería haber incluido a la India en su gira. ajá.
Eso llamó la ¿Por qué? atención, ¿no? Que no se haya implementado. Inclusive yo intenté hablarlo con funcionarios de la India las últimas horas y también estaban como sorprendidos con esto, ¿no? Cómo no se A aprovechó ver, de pronto esta alternativa. Inclusive, fíjate, el fin de semana se reinauguró el monumento a Mahatma Gandhi en la capital federal y estuve charlando con algunos funcionarios del gobierno de India que estaban en la Argentina y justamente tocamos ese tema. Qué raro que el mandatario argentino, aprovechando su gira muy cercana justamente a la India, no haya recalado o no haya hecho también no se haya realizado una escapadita hasta allí, ¿no? Porque podría ser también otra posibilidad, otra alternativa de negociación muy interesante, ¿no? si bien es cierto que la China tiene muy marcados sus intereses en el sudeste asiático, Uh-huh. recordemos que dentro de poco la India va a superar en habitantes Claro, a China. exacto. Es cierto, tienen un tema religioso, no Va, comen carne, claro. las vacas aparecen sagradas en todos los Sí. templos budistas, Uh-huh. pero también hay otras cosas que esa Muy economía interesantes. necesita. Y Uh-huh. si Argentina tiene una mirada a los BRICS, Uh-huh. o va el discurso a los BRICS, bueno, también es cierto que Argentina tiene que salir de algo que quizás no sé si era tan necesario hacerlo manifiesto. Uh-huh. Y esto tiene que ver con algo que técnicamente suena tan difícil como la aquiescencia pragmática. ¿Qué es esto que suena horrible? ¿Qué palabra? Sí, a Es, ver, repetímela. sí, Aquiescencia la equisencia pragmática. pragmática. Ajá. Equisencia pragmática. Sí. ¿Y qué es Uh-huh. esto? A ver. Es la alineación. La alineación dura, por ejemplo, en la Argentina se dieron en 2 veces. Sí. No coincido, y algunos analistas no coinciden con la posición del gobierno, que Uh-huh. dice, hablo de los periodos. Sí, sí, sí. Equisencia pragmática fue, primero, una alineación que tenía que ver con la cuestión ideológica que surge tras la caída del peronismo por la revolución, para algunos libertadoras, para otros fusiladora. Ajá. La segunda, que tenía que ver con un elemento pragmático, que en su momento era decir, bueno, nos tenemos que alinear después de la caída del muro y especialmente Claro. con la crisis de la guerra del Golfo. Uh-huh. Hay una sola potencia en el mundo y es Estados Unidos, y esto pasa durante la segunda presidencia de Menem. Uh-huh. La tercera, que es la que toma el gobierno, dice, acá había una alineación de esta dura, ¿sí? Recordemos la parte de Menem que también venía con las relaciones carnales, Claro. con todo Sí. eso de lo que hablábamos, ¿no? Ajá. Para que la gente vaya recordando. Sí. Y la tercera, que dice el gobierno, tiene que ver con la alineación que realiza Macri con Trump. Uh-huh. Básicamente, a través de la gestión de Trump, el Fondo Monetario que rompe sus estatutos para dar una enorme cantidad Uh-huh. de dinero cede y complace con bajo las control, necesidades, claro, complace las necesidades del gobierno de Macri en ese momento, ¿no? Llamativamente para sí. algunos. Uh-huh. Los que dicen no, esto Sí. no es tan así, es el periodo en el cual el principal socio comercial pasa de ser Brasil a ser China. Claro. Entonces dice, bueno, no hay una exigencia pragmática a rajatabla porque también empiezan a aparecer nuevos actores. Sí. Lo cierto es, y en este punto sí hay que coincidir, A ver. que hoy estamos en un mundo que es multipolar. Uh-huh. La caída de Afganistán muestra que el mundo es multipolar. El mundo es, primero, bipolar desde la Segunda Guerra Mundial, Sí. hasta la implosión de la Unión Soviética. Algunos pueden tomar como hito la caída del muro de Berlín. Uh-huh. Desde ahí, una visión unipolar a través de un Estados Unidos triunfante, que continúan, según pueden tomar algunos, si quieren tomar un acontecimiento, con una fecha de defunción, que es la salida de Estados Unidos de Afganistán. Y hoy lo que queda claro, que ya estaba claro, es que en realidad la supremacía de los Estados Unidos es discutida por otros actores. Sí. Entre Uh-huh. ellos, la rivalidad de la guerra comercial manifiesta entre China y los Estados Unidos, pero también con otros actores Uh-huh. que tienen un peso específico fuerte. Sí. En ese marco es donde Putin agarra y dice, hay que barajar y dar de vuelta. Claro. Como que patea el tablero, ¿no? De alguna manera para lograr este reacomodamiento de esa inicial patea el globalización tablero. que hoy no es tan así. A ver, hace
15, 20 días había una reunión que se había estancado entre el secretario de Estado norteamericano y el canciller ruso Sí. en Ginebra y decían en ese momento, se levantan las negociaciones, Sí. comienza lo que se llama en términos estratégicos una acción, este es el nombre técnico, por favor, A ver, sí. una acción de diversión. Acción de La acción diversión. Sí. de diversión. Sí. No es que sea divertido No, no, el no, tema, claro. pero es el nombre técnico, no lo Sí. puedo cambiar. Sí, sí. En ese punto es una pequeña acción militar seguida de una gran caja de resonancia mediática y diplomática. O sea, como que Se tiene esto es como premeditado, Marcelo, como para instrumentar justamente después una negociación que beneficia a determinados intereses. A ver, esto es para algunos una nueva guerra fría. Ajá. Ahora, para hablar de guerra fría, primero hay que explicar qué es guerra caliente. Claro. Guerra caliente es la de mayor poder cinético. Es la que tiene que ver con la guerra atómica. Ahora bien, el equilibrio del terror que genera el que ambos tengan las mismas capacidades logra que quien tome la iniciativa no significa que al final obtenga la ventaja. Entonces, para quebrar el status quo, se utilizan la guerra fría, la guerra convencional, Sí. la guerra en la cual se estima que se pueden mensurar, medir los efectos. ¿Y quiénes son los tensores de esto? Los conflictos regionales. Claro. En la década del 70, voy a poner 70 para hablar hasta los 80, porque perfectamente lo podría decir, estos lugares de fisura, ¿sí?, se daban en lugares que estaban alejados de las fronteras de estos países. En el sudeste asiático, tomemos Vietnam, tomemos Corea, tomemos los movimientos independentistas de África, tomemos la situación de Centroamérica. Tras la caída del muro de Berlín, y acá va el porqué, Rusia quiere el compromiso por escrito, y acá vamos a explicar por qué Estados Unidos no lo quiere hacer por escrito, quiere que sea secreto. Esto que parecen matices se justifica en esto. Dice Rusia, estaba como implícito en la reunión de Gorbachev con Reagan en la disolución de la Unión Soviética, que no iba a haber un avance de la alianza y de Estados Unidos en Europa del Este. Y ni pensar en las ex repúblicas de la URSS. Claro. Ahora, esto no quedó escrito. Y la Alianza Atlántica avanzó en toda Europa del Este y avanzó en repúblicas que antes formaban parte de la Unión Soviética, especialmente, por ejemplo, las del Báltico. Sí. Hoy lo que se ha corrido es la cortina de hierro. La cortina de hierro que uno la situaba en Berlín, hoy está entre Polonia y Bielorrusia, entre Rumania y Moravia. Ese es un capítulo especial. Ese cambio, ese corrimiento justamente, que es muy puntual, como vos lo desarrollás, tiene un contexto del eje justamente de Asia moviéndose para pilotear determinados intereses en la región, evidentemente. Bueno, ahí hay mucho movimiento porque la disolución de la Unión Soviética trajo reacomodamientos y en algún punto algunas fisuras que están todavía viéndose. Por ejemplo, Moravia. Sí. Moravia, lugarcito que venía de Rumania, que ahora está partido entre la parte de Moravia y la región de Mitria, que es prorrusa. ¿Eso puede beneficiar en las negociaciones a los Estados Unidos o están haciendo hincapié con algunos de los países europeos para ver cómo logran un mayor posicionamiento en la región, que tal vez sea lo que preocupa también a Putin? Por eso de pronto ejerce esta estrategia de producir un cambio y de reforzar la frontera contra Ucrania para distraer a los Estados Unidos y a Europa con respecto al tema de las maniobras que se pueden generar internamente, Marcelo. No, básicamente lo que quiere Putin es que haya un nuevo acuerdo de seguridad internacional. Ajá.
para que quede establecido hasta dónde llega el armamento y especialmente lo que tenga que ver con los misiles nucleares. Primero porque se ha dado un cambio tecnológico fuerte. Perdón, y Claro. quería terminarte este tema. Dime, a ¿Por ver. qué Estados Unidos no lo quiere por escrito? A ver, contanos. Porque en el por escrito, en Sí. este acuerdo, Ujú. va a haber territorios que van a ganar y va a haber territorios que van a ¿Qué va a perder. perder? ¿Qué? Y, Ajá. y Estados Unidos no quiere dejar escrito a qué territorios abandona. Mm. Porque si vos te marcás como el adalid de la libertad, Sí. ¿qué vas a decir dentro de unos años a la tierra que vos abandonaste en la Abandones. negociación? O sea, Es por eso la que no lo quiere experiencia por la escrito. experiencia de Afganistán de pronto un poco cambió, marcó la nueva tesitura que implementan los Estados Unidos, en definitiva. Porque marcó un antes y un después justamente del accionar de los Estados Unidos en esa materia. Hay un cambio de Estados Unidos porque en realidad se analiza Afganistán sin entender la ficha que perdió Estados Unidos. Claro. ¿Cuál es la ficha más importante que pierde? La ficha más importante que pierde es Pakistán. Y cuando hablamos de Pakistán, estamos hablando de un país con capacidad nuclear. Claro. Y estás hablando que antes Pakistán, generalmente cuando se realiza una invasión, Sí. siempre se busca la neutralidad del país colindante para tener el apoyo desde ese país colindante. Ajá. Entender Pakistán sin Afganistán es imposible porque el movimiento que hay Sí. étnico, de culturas, de pueblos, especialmente, por ejemplo, el movimiento de los pastunes, Claro. ¿sí? Esos pueblos se mueven entre las fronteras antes de que existieran los estados. O sea, Sí. son pueblos milenarios que se mueven con estas fronteras porosas Ujú. desde hace milenios. Claro. Entonces, cuando Estados Unidos pierde Pakistán, que pasa hoy más a estar cercano a los intereses de China, ya te está mostrando que Estados Unidos pierde hegemonía Ujú. y que hay nuevos actores con capacidad de disputarle territorio. Esto es distinto a lo que acontecía con la administración de Trump, o sea, en la administración Biden, como que les está soltando las manos a algunos, inclusive No, dentro de su propia a ver, alianza europea, o no están así. no, yo creo que hay una continuidad de lo que son los intereses nacionales. Ajá. O sea, primero Estados Unidos, yo creo que hay distintas formas de decirlo. Uh-huh. Es como te podría decir, a los republicanos les gusta mostrar el garrote y a los demócratas te piden permiso para usarlo. Ajá. Pero no hay una visión diferente. Lo que sí es que en este avanzar, ¿por qué es este avanzar? En la década del 50, un diplomático que se llama Keynes, que había sido durante mucho tiempo embajador en la Unión Soviética, lo convocaron para hacer una estrategia contra la Unión Soviética. Sí. Y él desarrolla lo que se llama la política de la contención. La política de la contención era hacer un perímetro defensivo, llamarlo a través de pactos militares, sí, para evitar la expansión y el fortalecimiento de los puntos fuertes. Los puntos fuertes de la época del 50 tenía que ver con el complejo militar industrial, que era el que hacía las armas masivas. Sí. Hoy el complejo militar industrial no hace armas masivas. Sí. Y esto es lo que tiene que ver con la nueva generación de la guerra. Que fíjate vos la paradoja, y yo lo digo como un elemento de estudio, pero es así, pasar de la cuarta generación a la quinta generación, el punto bisagra fue la guerra de Malvinas. Uh-huh. ¿Por qué fue la guerra de Malvinas? Porque más allá de la dislocación, que sí, es la guerra de cuarta generación, uh-huh, la impronta de un lado de los misiles Sidewinder para derribar aviones argentinos y por el otro lado de los misiles Exocet, sí, utilizados por nuestra Armada, sí, en algún punto lleva a un estadio superlativo de lo que es la guerra tecnológica moderna. Uh-huh. Ahora, la idea es equiparar eso de alguna manera, o cómo está plantado justamente los Estados Unidos con el eje asiático en esa materia, por ejemplo, porque ahí también hay ciertos intereses, teniendo en cuenta lo que vos planteás que aconteció con las Islas Malvinas, la cuestión antártica también, ¿no? El sur del Atlántico, donde realmente ahí también se juegan determinados intereses. Bien,
voy a tratar de terminarte primero lo de arriba para después ir a lo de abajo. A ver. Uh-huh. Hay actores que complican, pero también hay que ponerlos. Sí. Que, por ejemplo, es la estrategia de Boris Johnson y de la alianza militar particular y económica particular tras la salida de la Unión Europea de Gran Bretaña. Ajá. Gran Bretaña hoy, que es el principal proveedor de armas de Ucrania, es el que está rearmando su flota, sí. Es a su vez alguien que el año pasado en un documento Boris Johnson, hablando del Great Britain, aún formando parte del acuerdo de no proliferación de armas nucleares, dice que va a aumentar un 40% su capacidad nuclear. Ajá. Y la pregunta es, si yo aumento el 40% mi capacidad nuclear, ¿es apuntando a dónde? ¿Es formando parte de la OTAN, apuntando a Rusia? ¿Formando parte de la alianza que antes era el acetato, que es hoy Australia, Reino Unido y Estados Unidos, en el sur de Asia, cerca del estrecho de Malaca? Estas son las formas de ir encorsetando las rutas comerciales de largo alcance, en un lado hacia China y en el otro lado hacia el corazón de Rusia. ¿Por qué? Porque se está produciendo hoy un nuevo cambio tecnológico, que son los misiles de hipervelocidad. Antes un misil iba a una velocidad de 2,5 veces la velocidad del sonido. Hoy los misiles van a 10 veces la velocidad del sonido. O sea, van a, escuchemos la cifra, 12.600 kilómetros por hora. Por hora. O sea, locura, más o menos un misil que largue un submarino en el Río de la Plata llega a Córdoba en 4 minutos y medio. Entonces, ¿esto qué modifica? La capacidad de tener una fuerza defensiva. La fuerza defensiva tiene que tener dos elementos. La capacidad de detectar la amenaza y la velocidad y la rapidez de responderle a la amenaza. Al ser esto, y especialmente en la frontera contigua, sin haber como había antes estados que hagan de estado tapón, zona fuelle, buffer, de la escuela eso ya metodológica que la quieras nombrar, en el pasado, no da la capacidad de reacción a un estado y al otro para poder ejercer elementos de distensión. Entonces, y es exactamente el punto donde lo lleva Putin, de decir, bueno, señores, que quede claro y por escrito cuál es el nuevo orden de seguridad mundial. Estados Unidos, y esa es la jugada del mundo. Claro. ¿Aceptará Estados Unidos esta jugada? ¿Vos qué crees que puede pasar? Porque justamente llama la atención lo que está pasando en el diálogo que han establecido tanto Putin como Xi Jinping, donde evidentemente ahí ya se ha generado una alianza fuerte, ¿no? Tal vez esto va en contra de los Estados Unidos y sus intereses, y por eso, a ver, pensando o analizando más allá de lo que uno puede visualizar en este preciso momento, tal vez Alberto Fernández, el mandatario argentino, haya tenido alguna data, alguna información que lo llevó justamente a tratar de hacer y abrir esta nueva negociación. No, la verdad es que yo creo que al presidente le jugó la mala fortuna. Ajá. Los romanos hablaban de que la suerte también incide en las guerras, en las batallas y todo demás. Ajá. Y la mala fortuna es, primero, una agenda de esta se planifica con una enorme cantidad de tiempo. Claro. Y el presidente lo planificó de acuerdo, esto se planifica de acuerdo a la información que vos tenés en el momento. Y la información era, si yo no logro un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tengo que ir a pedirle dinero a quienes pueden tenerlo, a Rusia y a China. Lo que no contó el presidente es que justamente en ese momento iba a haber un conflicto como el de Ucrania, porque no estaba en el momento de la planificación del viaje. Es más, hasta el mismo Putin le dice y le habla como diciendo, bueno, perdón por el momento. Le jugó una mala pasada el destino a nuestro mandatario entonces actual, ¿no? Yo creo que le jugó una difícil jugada. ¿Por qué? Porque había otros temas dentro de la agenda y dentro de la negociación. Por ejemplo, el tema de lo que necesita Argentina, ¿sí? Que, digamos, convengamos que no tiene acceso
para su defensa a las armas de Occidente por Claro. el veto que le pone Gran Bretaña, Sí. tenía que buscar alternativas. Y las alternativas viables en tecnología eran la rusa o la china. Claro. Ahora justo el momento de esos temas que estaban en la agenda dan en este momento de la gran tensión Claro, mundial. claro. La verdad, pobre No pega presidente, una, ¿no? También por ese lado hay que reconocerlo de que no le han tocado buenos tiempos, ¿no? si hay alguien que no le ha tocado buenos tiempos Es desde justamente el él. inicio, es Alberto Sí, Fernández. sí, yo creo que sí, que hay un montón de cosas que le jugaron en O contra. sea, vamos desde la pandemia. Sí. O sea, la pandemia era un elemento que no estaba en la lógica del mundo, que nos modificó la vida. Y hoy estaba buscando una alternativa por si no había acuerdo con el y le surge fondo y justamente va a esta hablar cuestión en de el tensión. momento El peor momento, de ¿no? mayor Claro, tensión, Qué bárbaro. desde la disolución de la Unión Soviética hasta Claro, ahora. sí, sí, vos muy bien lo planteabas. Ahora, ¿y qué puede pasar, Marcelo, para finalizar y agradecerte tu atención, teniendo en cuenta esto que está pasando y también con los ojos puestos de Estados Unidos, preocupados, ¿no?, por el patio trasero, como decimos habitualmente, donde saben, bueno, que si bien todavía Brasil sigue siendo un nexo interesante para ellos y prácticamente en quienes confían, aparentemente los estadounidenses hoy por hoy, termina deteriorando la cuestión del área sur, de la punta sur en este caso, en un lugar estratégico justamente donde hay en juego un montón de intereses también. ¿Cómo puede terminar esta situación? Si Fernández obtiene digamos, un salvoconducto para recomponer su situación económica con el respaldo de Rusia y de China, eventualmente, cediendo seguramente muchas cosas que desconocemos los argentinos, que se acuerden. ¿Cuál es el papel de Estados Unidos, teniendo en cuenta que está esta negociación pendiente con el Fondo Monetario Internacional, que va a generar mucha tensión, sabido es, luego de la renuncia de Máximo Kirchner y del silencio absoluto que tiene su madre, Cristina Kirchner, que seguramente ella habrá previsto este tipo de cosas, de la alternativa que le podía brindar tanto Rusia como China, y que ahora también debe ser que dirá, estoy en un callejón sin salida. ¿Cómo reacomoda esa situación, no? Bueno, creo que pasan dos cosas. Primero, yo creo que no le he reconocido y capaz que forma parte de los secretos. Bien guardados, pero claro. Sí, pero a ver, yo creo que hay dos puntos para tomarlo, ¿sí? Sí. En el momento que no había vacunas en el mundo y que todo el mundo, los agoreros decían que íbamos a demorar no sé la cantidad de años en vacunar a la gente, y en el momento en el cual había que salir a conseguir una opción, básicamente Sputnik se logró por la relación personal de la presidenta Cristina Kirchner con Putin. Con Putin, claro. ¿Sí? Y era en el momento en el cual también Putin tenía problemas para vacunar a su pueblo ruso. Claro. Y las primeras vacunas fue de lo que él tenía para el pueblo ruso, para el pueblo argentino. Y eso fue un elemento personal. Claro. Que Argentina tiene que romper y que, digamos, la alineación con cualquiera, sin duda, porque eso hace a su soberanía política y a su soberanía económica. Y tiene que tratar de jugar con distintos actores. No puede haber una equisencia pragmática llamada Estados Unidos, como fue en algún momento el Reino Unido de la Gran Bretaña, o llámese quien fuera, incluido China. Porque también desde otro lado decir, bueno, perfecto, si yo no juego con Rusia, ¿y qué me quedo con mi principal socio comercial? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Solamente negocio con los chinos? No, nosotros tenemos que equilibrar. El problema, y de lo otro que vos estás marcando, es la situación que se da en un Mercosur quebrado por intereses. Que no existe, sí, claro. Hoy, deteriorado que, totalmente. No sé, digamos, tenés una alineación de Brasil con los Estados Unidos, una alineación de Uruguay con Gran Bretaña, un Paraguay que siempre juega a la paraguaya. Paraguay tiene cosas que realmente es un análisis especial de la historia. Un poquito de cada por cosa, ejemplo, ¿no? Primero, tiene una de las monedas más estables de América Latina, que no está fijada en el patrón dólar, está más fijada en el franco suizo.
Segundo, un país que renunció a la industria para vender la energía de los demás, porque la energía de las represas hidroeléctricas paraguayas paga sus cuentas fiscales. Sí. Y por el otro lado, una opción que hay que ver, y ahí se le va a complicar a Paraguay, porque en algún momento Ciudad del Este se llamaba Taiwán del Este, claro, y es el único de los 15 países que tiene una relación formal con Taiwán, donde China tiene un encono especial con Taiwán, que viene de la época de el ejército nacionalista y que reivindica la reincorporación de Taiwán como nosotros la de Malvinas, y ese punto es un punto común. Sí. O sea, nosotros tenemos un Mercosur con pie de barro, con una gran potencia de la región como es Brasil, que está del otro lado de una América Latina, especialmente con los últimos triunfos de Chile, que se vuelca más a una alineación ideológica al Grupo de Puebla. Sí. Eso evidentemente va a generar una movida y un reacomodamiento muy importante, ¿no?, en los próximos tiempos. Y a ver, el tema es que yo creo, en una nueva etapa histórica. Obviamente estamos en un nuevo paradigma. Sí. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es un modelo explicativo de las cosas que nos pasan. Cuando el modelo no empieza a explicar las cosas que no pasan, es porque estamos en un nuevo paradigma. Sí. Y la verdad es que la mayoría de estas cosas es muy difícil entender qué nos está pasando. ¿Cómo queda parada la Argentina ante toda esta cuestión, ante toda esta movida, Marcelo? Bien. Argentina tiene un problema endémico que pasa por lo pendular de sus políticas, que pasan de un signo, de un lado al otro, y desgraciadamente las consecuencias de las movidas en relaciones internacionales no se pagan en el momento, pero te condicionan por generaciones. Lo que tiene que encontrar Argentina, lo que tiene que encontrar la clase política argentina, es ante todo poder cristalizar cuáles son las necesidades de su sociedad y no la necesidad de las élites cambiantes. Desgraciadamente la Argentina, y voy a tomar una frase de un gran académico que se llama Marcelo Cavarossi, desgraciadamente la Argentina está presa entre el mercado y su clase dirigente. Qué triste realidad, ¿no? Pero bueno. Pero me parece que es la síntesis. Es la síntesis, es así. Te mando un gran abrazo, Marcelo, y estamos en contacto. Gracias por este análisis que realmente ha sido muy clarificador y que nos ayuda a interpretar justamente lo que está pasando con esta movida internacional, donde la Argentina realmente tiene muchas cosas para implementar y resolver, y que bueno, esperemos que sean en beneficio de un recambio generacional en materia, digamos, sociopolítica, que permita estabilizar la realidad de una república que viene bastante complicada, ¿no? Que así sea. Te mando un gran abrazo. Estamos en contacto. Muy gentil. Mi respeto y mi afecto. Igualmente para vos. Marcelo Biasati, analizando la realidad internacional justamente con una claridad absoluta. Realmente a veces hay temas que uno trata de ir desarrollándolos justamente para entender estas cosas, estas movidas que se van dando hora tras hora en el mundo, ¿no? Y que a veces no nos da tiempo a poder reaccionar y reflexionar el porqué de estos acontecimientos que acontecen. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.